El pasajero del taxi. Raúl llevaba más de 10 años trabajando como taxista. Las noches eran su especialidad. Calles desiertas y el murmullo del motor rompiendo el silencio. Había visto de todo, pero aquella fría noche de invierno sería diferente. Una que no olvidaría jamás. A las 3 de la madrugada, Raúl conducía por una avenida solitaria, cuando vio a un hombre bajo una farola parpadeante. Estaba inmóvil, con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Raúl detuvo el taxi y bajó la ventanilla. ¿Taxi?, preguntó. El hombre asintió, abrió la puerta trasera y se sentó. Al instante, el aire del taxi se volvió frío. ¿A dónde va?, preguntó Raúl incómodo. Los Cipreses, número 17, murmuró el pasajero. Raúl conocía esa dirección, una casa abandonada en un vecindario ruinoso. Mientras conducía, intentó conversar, pero el hombre no respondió. Por el retrovisor, notó sus ojos vacíos fijos en él, y el aire dentro del auto parecía volverse más pesado a cada kilómetro. Finalmente llegaron. La casa estaba en ruinas, ventanas rotas y una puerta colgando de las bisagras. Ya llegamos, dijo Raúl, girándose al asiento trasero. Pero el pasajero ya no estaba. El asiento estaba vacío, aunque húmedo, como si alguien mojado hubiera estado allí. Confundido, Raúl miró hacia la casa y, en una de las ventanas, vio una figura oscura mirándolo. Aceleró lejos del lugar, pero no pudo dormir esa noche. Al día siguiente preguntó a otros taxistas sobre la casa. Un veterano le contó que allí había vivido una familia que murió en un incendio. Solo sobrevivió el padre. Tiempo después murió consumido por el odio buscando al responsable, explicó. Intrigado, Raúl investigó los registros del incendio. Lo que descubrió lo dejó helado. El fuego había sido causado por un auto que chocó contra un poste eléctrico cerca de la casa. Ese auto era suyo. Años atrás, joven y temerario. Había huido tras un accidente, sin saber que provocó una tragedia. La familia había muerto. Por su culpa. Esa noche, mientras limpiaba su taxi, encontró una fotografía arrugada en el asiento trasero. Mostraba a la familia frente a la casa, sonriente. En la esquina, una caligrafía temblorosa decía: «Sabemos quién eres». Raúl intentó olvidar lo sucedido, pero el terror lo seguía. Cada vez que conducía por calles desiertas, sentía una presencia en el asiento trasero. Una noche, las luces del taxi comenzaron a parpadear, y el motor se detuvo. Una voz fría susurró: «No puedes huir de lo que hiciste». Horas después, encontraron el taxi vacío frente a la casa de los Cipreses. Dentro de la casa, la policía halló el cuerpo calcinado de Raúl, con las manos extendidas hacia una chimenea negra por el hollín. Sobre las paredes, escritas con ceniza, se leían las palabras: «La deuda está saldada». El pasajero fantasma. Luis trabajaba como taxista nocturno, acostumbrado a las soledades y rarezas de la madrugada. Pero aquella noche algo diferente lo esperaba. Pasadas las 2 de la madrugada, vio a un hombre al borde de una calle desierta. Inmóvil y levantando la mano, frenó y bajó la ventanilla. «¿Necesita un taxi?», preguntó. El hombre, de rostro pálido y mirada vacía, asintió y subió al asiento trasero. «Lléveme al cementerio municipal», pidió con voz ronca. Luis sintió un escalofrío. El pasajero, vestido con un traje negro anticuado, parecía húmedo aunque no había llovido. Mientras conducía, intentó conversar. «¿Es una visita importante a esta hora?». El hombre, tras una pausa inquietante, respondió: «Muy importante. Es mi destino». El silencio se hizo opresivo. Luis evitó mirar por el retrovisor. Algo en su interior le advertía que no lo hiciera. Al llegar al cementerio, el hombre señaló hacia la entrada. «Espéreme aquí. No tardaré». Luis observó cómo el pasajero desaparecía entre la neblina. Pasaron 15 minutos, luego 30. Intrigado y nervioso, decidió entrar. El cementerio estaba envuelto en un aire helado y denso. Llamó al hombre, pero no obtuvo respuesta. Mientras buscaba, encontró una lápida con una foto borrosa. Era el pasajero, Hugo Méndez. 1975-2001. Siempre en nuestra memoria. El corazón de Luis se aceleró. Retrocedió, pero un aire frío lo inmovilizó. Al girar, el hombre estaba allí, con los ojos oscuros como abismos. «Te dije que era mi destino. Y ahora también el tuyo». Luis quiso correr, pero no pudo.
El pasajero extendió una mano espectral que lo tocó en el pecho. En ese instante, Luis comprendió. El taxi era el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cada noche, el pasajero buscaba a un conductor, para cumplir su misión, arrastrar un alma más al otro lado. Todo se oscureció. A la mañana siguiente, el taxi fue encontrado frente al cementerio, con las luces encendidas y el motor en marcha, pero sin rastro de Luis. En el asiento trasero una nota garabateada decía: el pasajero llegó a su destino. Desde entonces, algunos taxistas afirman ver a un hombre de traje negro pidiendo un taxi en noches de neblina. Pero nadie que lo recoja vuelve jamás. El pasajero que sangra. Era la última vuelta de Martín antes de terminar su turno. Mientras conducía por una avenida oscura, un hombre apareció en la acera, tambaleándose y cubierto de sangre. Sin dudar, Martín frenó y el hombre se subió al taxi. Al hospital, rápido. Jadeó presionándose el abdomen. Martín pisó el acelerador, pero algo en el pasajero le resultaba extraño. La sangre empapaba su camisa y goteaba sobre el asiento trasero. ¿Qué te pasó?, preguntó Martín. Un asalto, respondió el hombre con voz débil. Sus manos temblaban y su respiración se volvía irregular. El trayecto fue silencioso, solo interrumpido por los jadeos del hombre. Martín lo miraba de vez en cuando por el retrovisor, notando cómo el pasajero se inclinaba más hacia un lado, como si estuviera perdiendo fuerzas. Finalmente dejó de escuchar su respiración. «Oye, aguanta, ya estamos», dijo Martín estacionando frente al hospital. Al girarse, su corazón se detuvo. El asiento trasero estaba vacío. Martín salió del coche, buscó alrededor y entró al hospital, explicando lo sucedido a una enfermera. Ella lo llevó a una sala y señaló un tablero con recortes de noticias de hacía años. Entre ellos, Martín vio la foto del hombre que había llevado. Bajo la imagen, el titular decía: «Hombre asesinado en un asalto cerca del Hospital Central». Martín, temblando, regresó al taxi, solo para encontrar el asiento completamente limpio. Mientras se sentaba, miró el retrovisor y lo vio. El hombre estaba detrás de él, con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa macabra. «Gracias por intentarlo», susurró antes de desaparecer. Desde entonces, Martín nunca volvió a conducir de noche.